Hola, te doy la bienvenida a Español Cotidiano, un podcast donde podrás practicar tu comprensión de escucha, con actividades que puedes realizar después de cada episodio. ¿Empezamos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos hoy? Hoy vengo al episodio con mi colega Jennifer. Ella es la otra cabeza que hace posible AL Colombia. Y vamos a hablar sobre cómo ir al psicólogo aún puede ser un tema tabú. ¿Empezamos? Bien, qué bueno tenerte en el podcast. Gracias por participar. Mari, muchas gracias por esta invitación. Hola a todos, es un placer acompañarlos en este nuevo episodio. Jen, hoy vamos a hablar sobre ir a terapia y cómo aún es un tabú. ¿Cuál es tu punto de vista sobre asistir a terapia psicológica? Yo realmente pienso que es necesario poder aprender cómo manejar tus emociones, cómo saber sobrellevarlas, qué poder hacer en momentos de crisis o cuando pues muchas veces no sabes qué hacer. Y pues no sé, creo que para mí es eso. ¿Y tú qué piensas? No, totalmente de acuerdo. Yo pienso que en especial en el año 2020, con toda la crisis de la pandemia, nos dimos cuenta de que es casi que una necesidad. Al menos en mi familia se empezó a ver como algo más normal, se empezó a normalizar el ir a terapia, el necesitar ayuda, hablar de cómo te sientes, porque no sé cómo sería tal vez en tu familia, pero en la mía siempre se decía como, no, el psicólogo es para los locos. No, pero sí pasa, sí pasa. Es muy común en las familias colombianas ese pensamiento, el hecho de pensar que un psicólogo es para la gente que estoy loca. Mira que incluso mi hermano mayor le dijimos que era necesario hablar de las emociones, socializarlas con alguien y él siempre mantenía su pensamiento, no, yo no estoy loco, yo por allá no voy. Entonces era muy complicado y creo que estoy de acuerdo contigo cuando decimos que la pandemia realmente nos mostró que es necesario hablar de las emociones, de cómo nos sentimos en ciertos momentos. Y creo que en este momento en las generaciones nuevas es un poco más común el tema de ir a terapia. Sí, Entonces se total. está quitando un poquito ese tabú que existía. Sí, estoy de acuerdo. Pienso que es más duro para la generación de nuestros papás aceptar que necesitan ayuda. Ellos, Claro. sí, creo que ellos fueron criados de, no sé, muy, muy fuerte, o sea, como Sí, con la mentalidad de no llorar, por ejemplo. eso. Total. En cambio, no sé, creo que nuestra generación, que ahora tiene niños, nosotros vemos el valor de ser como más sensibles y de tener en cuenta las emociones y hablar de ellos y escuchar más. Entonces también estoy de acuerdo en que cada vez es menos tabú. Sí, total. Y he visto algunos papás que tienen pues sus bebés, que son papás muy jóvenes, que se centran mucho en el hecho de no generalizar, como los niños no pueden llorar o las niñas son las únicas que lloran y están mostrando como, bueno, no está mal usar este color o hacer este tipo de acciones o jugar con un tipo específico de juguetes. Entonces creo que son un poquito más sensibles y empáticos en cuanto a las emociones de cada persona. Sí. ¿Y actualmente vas a terapia? Te cuento que empecé terapia como después de algunos lamentables hechos en mi vida. Empecé terapia, pero realmente fue muy complicado. ¿Por qué? Porque
no es muy fácil como empezar a hacer el proceso de hablar de tus emociones y de cómo te sientes. Es un proceso complejo donde necesitas estar cómodo con la otra persona y también porque muchas veces no hablamos porque no sabemos cómo explicar cómo nos sentimos realmente o por qué nos sentimos así. Entonces, la respuesta siempre, ¿cómo estás? Bien, porque no queremos realmente explicar los motivos por los cuales nos sentimos mal. Sí, Entonces, es complicado. sí, estoy totalmente de acuerdo. En mi ¿Y tú? experiencia, en este momento no voy a terapia, pero estuve en terapia como desde el 2020, cuando empezó la pandemia, un poquito Sí. después de la pandemia, estuve en Ajá. terapia como hasta el año pasado. Wow, súper Sí, bien. ¿Y qué tal la experiencia? totalmente positiva. Como tú dices, al principio es muy difícil porque necesitas abrirte y ser vulnerable con alguien que no Hmm, conoces. Y a veces también estás saturada de emociones y de pensamientos y un montón de cosas que no sabes cómo decir. Entonces, sí es claro. difícil al principio, pero pienso que en parte es importante encontrar al terapeuta adecuado y a veces hay que intentar varias veces. A veces Creo uno que va, estoy de acuerdo. Ujú. sí, a veces uno va y no, con esta persona definitivamente no tuve química. Y después cambia de terapeuta y tal vez ese tampoco, pero tal vez la tercera es la vencida y ya al final encuentras como esa persona con quien sí tienes afinidad, si hay química, confianza. Entonces, Claro, digamos que esa es la primer barrera, en mi opinión. Y ya conectar. Ujú. eso sí, conectar con esa persona. Y ya la segunda parte es como, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Y empezar a hablar. Pero una vez que, bueno, empezar a hablar y qué estás sintiendo. Y después como sentirte cómoda con la incomodidad. Cuando estás en terapia, Complicado. sí, porque ir a terapia es que te incomoden, porque te van a poner a hablar de cosas que duelen, cosas feas o cosas que no quieres recordar, pero que es necesario. Entonces Sí. tienes que Ajá. acostumbrarte como que bueno, esto es maluco, no quiero, pero después me voy a sentir mejor. Creo que tenemos una frase en Colombia que es echarle sal a la herida. Ujú, sí, Y creo que aplica mucho. Entonces, en este caso serían como todas esas situaciones que no nos gustan, que nos duelen, y tener que recordarlas nuevamente como que duele un poquito más. sí. Entonces, es complicado. Y pienso que encontrar un terapeuta como adecuado, como tú lo dijiste, es difícil. Y cuando Mm. tú estabas creciendo, cuando eras niña, ¿qué creencias tenías o qué creencias tenía tu familia sobre ir al psicólogo? ¿Qué escuchabas? Mira que algo realmente súper divertido e irónico en mi vida es que cuando mi papá estaba vivo y él, no sé, se enojaba o quería castigarnos, él decía, tráiganme el psicólogo, pero el psicólogo era la correa. Entonces, Wow. si yo, sí, claro, entonces, si él decía, bueno, no sé, tienes que lavar los platos y al final del día tú no habías hecho los platos, entonces, no, pues tienes que ir al psicólogo, tráigame el psicólogo. Entonces yo ya sabía que me iban a castigar con Wow, la correa. Entonces, para mí, ese fue el psicólogo de la infancia. muy fuerte. Sí, Sí, porque hiciste claro. la asociación de que psicólogo igual un castigo, algo malo. Claro, claro. Entonces, en este momento decir, no, es que tengo que ir al psicólogo,
me cuesta, porque creo que me van a castigar, que es algo malo. Sí. Claro, sí, sí. Qué curioso, muy curioso. Sí. ¿Y para ti? Pues lo más común, como que el psicólogo es para los locos y que también era algo curioso cuando tuve que ir la primera vez a terapia y le dije a mi mamá, lo primero que mamá dijo fue como, ¿qué hice mal? Entonces eso a mí me dio como culpa, como, no hiciste nada malo, pero igual necesito ir al psicólogo. Sí. Entonces es también como que ir al psicólogo es el producto de un error. No. Sí. Sí. No. ¿Y qué creencias han cambiado para ti con el tiempo? Con el tiempo, yo realmente he pensado mucho últimamente que aprender cómo a manejar tus emociones deberían enseñarlo incluso desde la escuela, como a tener esa parte espiritual, a tener como una estabilidad entre tu yo interior con tu vida social, con tu vida familiar, a saber enfrentar todas estas situaciones. Y para mí ha cambiado mucho eso porque antes no lo veía como importante. Porque, bueno, no, yo tengo que ser fuerte porque me enseñaron a ser fuerte. Entonces, Total. para mí ahora es más importante tener una estabilidad mental y emocional. Y Sí. finalmente, ¿recomiendas ir al psicólogo o buscar algún tipo de terapia? No necesariamente psicológica, pero buscar esa ayuda para encontrar paz y equilibrio en tu vida. Uy, creo que es súper necesario. Imagínate que lo creo tan importante y necesario en este momento que tengo una sobrina de 16 años que pues ha tenido como muchas situaciones y me estaba preguntando estos días, no sé qué hacer, no sé por dónde ir, a veces me enojo muy fácilmente y exploto. Entonces, con todo lo que he aprendido estos días, no es como, tienes que ir a un psicólogo, no, pero necesitas buscar la forma con la que tú te sientas cómodo para poder expresar tus emociones, tomarte el tiempo para sentirlas, para vivirlas. Si tenés que llorar, lloras. Si tenés que enojarte y decir algunas malas palabras, dilas. Si necesitas gritar, dilo, pero no gritarle a alguien, sino gritar en tu almohada o algo así. Meditar, hacer yoga, como algún tipo de práctica que te ayude con tus emociones, totalmente recomendado. Yo pienso que el psicólogo no es para todos. Hay gente que definitivamente nunca puede encontrar como una afinidad con la psicoterapia, pero lo único que hay no es psicología. Entonces hay otros tipos de terapias que se pueden explorar, pero pienso que lo más importante es buscar una guía para poder encontrar paz mental. Entonces, sí recomiendo mucho ir al psicólogo porque me ha ayudado mucho, pero no es lo único. Y si no te gusta el psicólogo, está bien, pero busca otra forma de ayuda. Otras alternativas, sí. Sí, total. Súper bien, qué bueno. Jen, muchas gracias por conversar conmigo, también por darle la oportunidad a nuestros estudiantes de practicar y de simplemente pasar el rato conversando de algo interesante. Qué bueno, qué bueno. No, encantada, disfruté mucho de este momento. Espero participar en más y que podamos aprender juntos. Por supuesto, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y vas a encontrar los links de acceso en la descripción del podcast. Allí podrás realizar las actividades propuestas y entre todos te corregiremos y te ayudaremos a mejorar tu español.
Gracias por escucharnos y hasta la próxima.